una tentación y una prueba, ambas cosas, ¿sí? La prueba es para el espíritu, mientras que la tentación es para la humanidad. Muy bien, gracias. Y vimos además que en la oración que vimos, ¿no? De San Juan 10, del 27 al 30, es una acción de Dios meternos y no dejarnos caer. Y ahí estaba la protección, que bien vos lo señalabas con la mano, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, nos mete y no nos deja caer. Así que, y vimos cómo en Mateo 4, cómo es que llega el tentador ahí. Es una obra de Dios. No va por su cuenta tentando a todo el mundo, ¿no? Los que son hijos de él, sí, lo tiene a piacere, hacen lo que quiere con ellos. Pero con los hijos de Dios, Dios, ¿sí? Es el que está en control de la situación y él nos mete. Y no nos deja caer también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, en resumen es eso. No sé si alguien más quiere decir algo más. Sos el único, Agustín. Te entendemos bien. Pero, ¿por qué no cayó José? Porque estaba en plena alineación con Dios, con la ley con esa ley de la gracia, de la libertad. Y viendo que es creyéndole nada más, creyéndole lo que él decía. Pues no es un esfuerzo mío, es solamente creerlo. Tal cual. Solamente creer, pero ¿cómo está pasando el de adentro? Sí, pues por fuera podemos ver la agitación en el sentido del asedio, en el sentido de que lo coge a la fuerza y que deja la ropa y sale corriendo. Pero el de adentro, ¿cómo está pasando y cómo transmite ese correr, ese huir? El de adentro le está transmitiendo el evangelio, todo el evangelio a José. Sí, por eso, ¿y en qué condición está el de adentro? ¿Cómo la está pasando el de adentro? ¿Cómo? Y está en su templo. Estamos hablando del justo ahí, ¿no? Sí, correcto, pero ¿en qué condiciones está pasando? Limitado, no entiendo la pregunta. Sí, correcto, es decir, pero ¿cómo es que soporta la tentación? Porque él no puede ser tentado. Pero sí, no puede ser tentado, pero si cae en la tentación, ¿qué va a pasar? La comunión se va a perder. Pero no están los planes de Dios de que caiga en la tentación. No. Está en el plan, que en esa prueba y en esa tentación está la obra de Dios. Está la obra de Dios, pero no va a caer. O sea, Jesús no estaba programado para no pecar. No. Él podía en su humanidad pecar, pero no pecó. Por eso, pero ¿por qué entonces? Sí, Cristian dice que creyendo el participando, creyendo. Pero el que está dentro... No, yo no digo que es un accionar, yo sé que creer es de él también. Pero al hablar,
me pongo de acuerdo con lo que él está diciendo. Y él es el que hace, no es que estoy alineado, o no sé cómo decirlo. San Juan capítulo 15. Del 1 al 8. ¿Qué libro, Jairo? Juan, San Juan. Ah, Juan. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, la tentación no le llega directamente al que está habitando y andando, pero sí tiene que soportar esa tentación. Entonces, ya Cristian compartió de que el participando José es creyendo. Eso está diciendo. Y el de adentro entonces también creyendo. Pero vamos a leer para ver cómo nos amplía Dios un poco en cuanto a ese creer. Fercho, hoy es tu día, hoy vas a leer, porque mi mamá no tiene, vos tenés la Reina Valera, contamos con vos. Me gusta cómo lees. Bien, bien. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, En permanencia. Ese creer se Hay convierte que estar en permanencia con él para superar eso. la permanencia de él, la creencia de él. Pero, ¿cómo se resume esa permanencia y ese creer? Porque, pues, la mente humana comienza a decir, bueno, yo creo, y pasar en una tentación diciendo yo creo, o yo permanezco. ¿Cómo encierra Dios ese creer y esa permanencia? ¿Y cómo se llega allá? En Hebreos capítulo 4, del versículo 10 al versículo, hasta el final del capítulo, hasta el 16. 10 al 16. ¿Me repite, por favor? Hebreos capítulo 4, versículo 10 al 16. Gracias. Lo voy como. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo en gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo pasa? El que está adentro. Y Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, Hay en segunda de Pedro, voy a leer de capítulo 2, que dice, mirando esto, ¿no? Del justo dentro del creyente. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, voy a leer desde el 7, voy a leer desde el 6, 7 y 8. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por las nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahí lo que yo entiendo ahí es que después de que Dios nos hizo, son los sentimientos de él, las emociones, o inteligencia, emociones y voluntad. Entonces estamos hablando de las emociones de Dios, la inteligencia de Dios, la voluntad de Dios. Y en el versículo 7 dice que él libró al justo Lot. ¿A quién libró? Al justo, pero ¿a quién se lo participó? A Lot. Y dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo. O sea, hay unos sentidos ahí que son de Dios y se la participa a ese creyente. Yo no creo que es una cosa como que, bueno, déjame ver, estoy permaneciendo, como dijiste Jairo ahorita, estoy permaneciendo, estoy creyendo. Yo no creo que es así. Creo que es algo totalmente distinto que eso. Es algo que ocurre. Robert, ¿por qué será que estaba afligido el justo dentro de ese hombre? No, pero ahí lo dice. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. ¿Por qué? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿De quién ellos? El justo se afligía, pero lo experimentó ese creyente. Sí, eso en cuanto a la experiencia, pero podemos hacer un paralelo con José. Es igual la condición de José con Lot.
No, es muy diferente, claro. Bueno, está el mismo justo Sí, claro. dentro Pero en José está padeciendo. No. No. ¿Cuál Sí, fue la pregunta? ¿es bueno? Bueno, hay una, se manifiesta por lo físico lo que está pasando adentro. Correcto. En lo que estaba pasando se está manifestando. Así como Adán se manifestaba lo de Dios también. Sí, correcto, exacto. Es decir, es un buen ejemplo, pero para hacer diferencias. El justo, porque Lot ¿cayó en la tentación o no cayó en la tentación? Sí, Sí, claro. había caído. Claro. Claro, él sí pecó, él estaba en pecado. Por eso es que lo libra, Ujú. es decir, de esa tentación, y desde luego ahí se está presentando que con esa participación del Hijo de Dios, que está metido entre el pecado, llama a esos impíos hermanos, pone a sus hijas, las ofrece como carne de cañón ahí para que abusen de ellas y librar a esos ángeles, es decir, están en una perdición terrible y nos dibuja ese justo, pues cómo está afligido, porque la participación de ese Hijo de Dios con el pecado es tremendo. Y le dice que lo libra. La librar lo saca de esa tentación. Y Lot no quería salir porque le tuvo los ángeles que coger las manos y sacarlo prácticamente a las malas. Y sí, lo libra, pero está como mostrándonos más bien el trabajo de ellos para sacarlo ahí del pecado, de la tentación, porque el justo, pues obviamente no puede pecar, es impecable. Es decir, ahí no entra el pecado, ni en el espíritu, porque en Primera de Juan capítulo 2, versículo 9, Ahí. Es imposible que contamine. O sea, yo no puedo contaminar el templo de Dios. 3, es capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no puede pecar? La simiente. La simiente. El justo. El justo. Uh-huh. Es imposible. Por eso, y el espíritu del Hijo de Dios también está unido a ese espíritu del justo. O sea, los espíritus son impecables. Porque si el espíritu pecara, le pasa lo mismo que a Adán, muerto. Entonces, el pecado queda en el alma, Señor. Claro. No, pero a ver si, pues no sé si voy a decir algo correcto No, dale, o no. dale. No hay libertad. Está bien como el ejemplo a raíz del, ¿cómo se llama? Del versículo que nos comparte Robert con Lot, pero ahí sí hay una diferencia grande. Es decir, ahí está José, aquí está en alineación perfecta, en la ley de la libertad, pues están en la libertad. Y pues según lo que hemos visto, toma las decisiones acertadas. Entonces, ¿cómo está ese siervo o ese justo en él? Está tranquilo, está en reposo, está sereno, está bueno. Y la diferencia del justo en Lot es que sí está padeciendo, aunque como dice acá, no es tentado, porque ese justo no puede ser tentado, pero sí está, no sé si cabe la palabra, afectándose o sufriendo por Lot. ¿Listo? Sí, sí, está soportando de lleno esa tentación. Correcto.
Y mire el versículo 6, Ferchito, lee el 3:6, para mirar lo que dijiste. Perdón, 3:6 ¿de cuál? ¿De quién? Primera de Juan. A Primera de Juan 3:6. 3:6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está. Entonces, José permanece en él, no peca, no hay pecado. Correcto. Pero el otro está pecando, ¿le conoce? ¿No le conoce? No, no le puede conocer si está pecando. Hablaste acerca del espíritu del justo y el espíritu de José, Del Hijo de Dios. del Hijo de Dios, ese espíritu. Y ese espíritu no sabía que había un espíritu más aparte del justo. Pensé que estábamos con nuestra alma nada más. El Adán, el primer Adán, sí. Por eso El primer, Adán renace. sí. Y ahí en el renacimiento hay un espíritu nuevo. Uh-huh. Adán no, o sea, Adán no tenía espíritu. El primer Adán, alma. Sí, tenía alma nada más. Perfecto. Al pecar e irse en contra de Dios, ahí muere. Después, Muere. cuando renace, es que Dios le da un espíritu. Correcto. Claro. Y ahora, Un espíritu nuevo. Alma Sí. viviente. Alma y viviente es el que está dentro, que le da vida. Sí, eso lo entendí. Ahora, Antes. después de la caída, todos los que nacemos después, ¿sí? Nacemos con alma y con espíritu. No. Con alma solamente. Existencia, sin vida. Sí, sin vida. Después, por medio de la ley, ¿no? Nos conduce a Cristo y Dios nos da un espíritu, sí, a través del Evangelio. Nos da un espíritu. ¿Sí? Ese Correcto. espíritu está fusionado, en el caso de acá, de José, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, como está en la ley de la gracia, del amor y de la libertad, ahí tiene José un nuevo espíritu. Ahora, ese espíritu está fusionado, vendría a ser, está en el templo con el justo. Este espíritu de José no puede pecar nunca. El que peca... ¿Qué piensan? No te escuché, Roberto, tenés el micrófono apagado. No es que no puede pecar, es que está en Cristo. Y Cristo solo participa. No es que mi espíritu independiente no puede pecar. No, está preguntando el espíritu. Estoy sellado en él. Ok. Sí, correcto, Gustavo. Ahora, entonces, pero ¿cómo puede pecar con el alma? ¿Cómo puede pecar con el alma, el creyente, y utilizar, o sea, una sola parte? Porque él es cuerpo, espíritu y alma, ahora redimido. El cuerpo obviamente va a perecer, porque va a venir un nuevo cuerpo después, pero no puede ser que una sola parte de él siga pecando. Ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Claro, es el cuerpo. Está en el alma. En el alma está el pecado aún, aunque ya está juzgado. Pero en el proceso de la santidad progresiva, entonces el pecado, porque los hijos de desobediencia, allá en el diluvio, pecaron. Y el Espíritu de Dios dice, no contenderá más con el hombre porque ciertamente él es carne. Y el hombre lo sostiene es el alma. Los espíritus de esos que pecaron
acordémonos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3. Y versículo, no, del versículo desde el versículo 18, perdón, 17, sí, 18 al 20. Ay, perdón, ¿del 17 o del 18? Del 18, del 18. Del 18 al 20, bien. De la primera de Pedro, capítulo 3. Correcto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20, perdón. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí están los espíritus encarcelados. El espíritu es impecable. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El creyente que cae en pecado es por un lazo que le ha puesto Satanás y queda bajo la voluntad de Satanás, el alma, no el espíritu. El espíritu de Cristo o en el Antiguo Testamento o el Espíritu Santo en ese tiempo se duerme. Y hay una separación de la comunión. El Hijo de Dios ya queda en desobediencia, es Hijo de Dios en desobediencia y queda bajo la voluntad de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Y por eso este creyente allá, el Espíritu Santo, en comunión ahí, pues, entre ellos están diciendo que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, le quita la existencia, como los hijos de Dios en el diluvio. Físicamente les quita la existencia, porque es que el espíritu es una fusión con Dios, porque ahí es donde nos hace uno con Él. Y nos participa es en el espíritu, no en el alma. El oír, el decidir, la aflicción, todo el evangelio es espiritualmente traspasado al espíritu del Hijo de Dios. Y a su vez, por el alma, sale lo que está ocurriendo dentro. Y el que va creciendo en conocimiento de Dios, ¿sí? Es el espíritu Hijo de Dios.
Ese es el que va Ambos, conociendo. Y el también que el está, justo, el o que está en limitación, y el Espíritu Santo hoy. el Espíritu Santo. Ese es el que está en limitación y no va más allá del crecimiento espiritual que va Del Hijo, teniendo. correcto, del Hijo de Por Dios. eso, ahí a ese voy. El Hijo de Dios es el que crece espiritualmente, va conociendo en detalle lo que estamos nosotros ahora conociendo acerca de Dios, ¿no? De su verdad. Está participando, le está participando el justo a ese espíritu nuevo que Dios le dio. O sea, se está manifestando, porque el que está en limitación es el justo que está en el creyente. No, claro. no, el creyente no, el creyente es el que está en ese templo. El que está en limitación en el Antiguo Testamento era ese justo. Ahora el Espíritu. Y la limitación también para el Hijo de Dios, que va creciendo a la par de ese justo. Perfecto. Porque ambos están en limitación. Hoy el Espíritu Santo está replicando la vida, el Evangelio. Y el Evangelio es el, digamos, la estatura para llegar a ese Cristo. Pero el Hijo de Dios también va en limitación y pues el Espíritu Santo pues está en permanencia y la provisión espiritual está completa, participándosela al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios a medida que va conociendo, va aprendiendo, permaneciendo en ese reposo, pues entonces va saliendo en plenitud el Espíritu Santo. Claro. La diferencia radica en aquel Hijo de Dios que decide no. Y por eso es que aquí habla de que muere, ¿cómo dice ahí? Perdón. Que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, porque ese Hijo de Dios decidió no creerle. Y por eso se aparta, ¿no es? Exactamente. El Hijo de Dios siempre decide creer. El Espíritu está unido. Correcto. Pero la humanidad es la que decide por un lazo que le pone Satanás irse al pecado. Entonces hay una separación de la comunión. El alma queda separada de la comunión, no hay palabra, no entra, cae a la ley. Pero sí, gobernado por la ley de Dios de todas maneras, pero guiado por Satanás que le puso ese lazo y está bajo la voluntad de Satanás. Por eso cuando Dios dice que el tal se ha entregado a Satanás, sí, del todo ya, porque no quiere, entonces Dios no permite, sino que Dios lo echa, tomen, váyase y que Satanás, obviamente al caer en Satanás completamente, entonces ya es muerte física. Y dice, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El espíritu no pierde la salvación, porque sería arrancarlo de la fusión espiritual y eso es imposible. Perfecto. Pero entonces, pues ya por ejemplo, en el diluvio, cuando va Cristo a predicarles, ya están esos espíritus. Desde luego, en la muerte física, pues ya el alma, no es que el alma se la lleva el diablo, sino la regresa a la comunión, pero ya en la presencia de Dios. Y de eso no hay muchos textos que podamos hablar. Esa alma se fusiona nuevamente al espíritu. Sí, después de la muerte, sí queda uno solo. Y esa alma es la que lleva todo este conocimiento que teníamos en la humanidad, vendría a ser. Esos recuerdos, esas cosas nuestras, humanas, se las lleva con él y va al espíritu. Pero esa alma ya está renovada, está convertida. Sí. Eso lo hemos visto. Tal cual.
qué cosa, ¿no? Pero- Es interesante Recuerda porque yo no pienso que es algo que se pueda apagar y aprender. No creo que me reviso y ya veo si le estoy creyendo. Yo no creo que es así. Yo creo que es algo, lo que me viene a la mente es cuando dicen, no sé dónde está, pero cuando dice, Señor, no hicimos esto en tu nombre, y le da una lista de las cosas que hicieron. Y el Señor dice, no te conozco. Y sin embargo, los otros que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo eso, esas obras que son ellos, pero en esa humanidad, en esa participación, esas Robert, creyente está consciente que le estoy creyendo, no le estoy creyendo, estoy permaneciendo o no. Creo que es una caminada espiritual. Y Dios pero lo va a la pregunta es enseñar. ¿cómo no estaban conscientes? ¿No estaban conscientes que estaban yendo? Mateo 7, 21 al 23 para leer la palabra para ver. Mateo 7, 21 al 23. Es mejor que la discusión. No estaba diciendo, estaba aportando. No, perdón. Perdón, discúlpame, Cristian. Mateo 7. 7, 21 al 23. Ah, sí. Así es. Bueno, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es Esa impresionante. persona, Eso es impresionante ¿cuándo fueron porque ¿Cómo, Roberto? que eso es impresionante porque lo que dice ahí que no hicimos esto en tu nombre, Señor. No profetizamos en tu nombre. No hicimos milagros en tu nombre. Y él le dice, no te conozco, hacedores de maldad. Porque es el hacer, hacer. Sí, pero tan conscientes que están haciendo. O sea, como una persona que, Ujú. ay, Pero no, estoy ellos son haciendo. creyentes. Ellos serán creyentes. No, no son. Ahí dice que no. Ahí dice que no. No son creyentes. Y Pero- lo que hacen, lo hacen por la ley. Pero estaban sin haciendo embargo- en el nombre del Señor. Eso lo Sin embargo, hacen milagros. Ajá. Solamente Dios hace milagros. Ellos se estaban gloriando. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ellos se jactaban que le estaban complaciendo a Dios. ¿Pueden profetizar aquellos que no son hijos de Dios? Buena pregunta. San Juan, capítulo 11. Versículo 45. Al versículo 53. Listo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús,
creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Él profetizó. Y es Sí un puede, hijo sí de puede Dios. profetizar. Un hijo de Dios, sí, pero por el Espíritu de Dios. Ujú. Pero estando Claro. en la ley, Jairo, estando en la ley. Pues sí, bajo Satanás, sí, básicamente, pero ahí aclara que es el, por el Espíritu de Dios, porque era el sumo sacerdote ese año. Claro. Ujú. Claro. Entonces, O sea por que eso, si profetizó, pero ¿cómo es que si profetizó es por el Espíritu Hijo de Dios, siendo creyente, es la única manera? Ahora, ¿por qué después dice que no lo conoce Dios en Mateo? por eso, ¿son creyentes los de Mateo? No, ¿y por qué dijeron que profetizaron? Ellos creían que profetizaban porque soñaban cositas locas, qué sé yo, y decían que era Dios, pero en realidad no. No, No es exacto, que, no eran no es creyentes. que, no es, y ellos creían que profetizaban, pero para Dios no profetizaban. No, Porque y si hacían milagros, profetizaban, realmente hacían milagros. uh-huh, Entonces la situación es cómo hacen esos milagros, uh-huh, pero no son creyentes. uh-huh. Recuerden que hay una réplica en las tinieblas también. Estuvimos estudiando, o los domingos estamos estudiando a Job. Uh-huh. Y para el domingo tenemos una tarea, no sé si ya leíste allá lo que tenemos No. que leer, okay, ahí donde vamos a mirar y nos va a ayudar a entender, Ok. ¿no? Cómo es ese gobierno de las tinieblas. Voy a hacer la tarea. No importa. Mañana, perdón, el domingo. Sí. No, pero igual. Sí. Quería leer este verso que habla del sumo sacerdote. En Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea que era un Caifás, un sumo sacerdote, un creyente. Oh, claro. Por eso él tenía que entrar con doble sangre al lugar santísimo. Sí, y con ese pecado, entonces, como con eso que está diciendo y que está profetizando y sentencia nada menos al Cristo a morir, pues en la entrada al tabernáculo, en el momento que hace sacrificio por los pecados de él y por los pecados del pueblo, porque entra una vez al año. De esa manera, entonces, como entra con la sangre por el pecado de él, entonces esos pecados son remitidos temporalmente ahí. Y porque todavía se está en el Antiguo Testamento, hasta que Jesús muera y no resucite. Así es de que... Interesante que ese sumo sacerdote que estaba bajo la ley, que estaba bajo un lazo, que él estaba más preocupado por la nación y por el templo. O sea que si todos van a creer
y después se va a fastidiar el negocio del templo. Y desde ahí procuró de matarlo, pero fue un creyente. Sí, claro, pero para cumplir el propósito de Dios. Es que es impresionante porque eso tenía que pasar. Pero miren la manera como sale esa profecía y obviamente pues Satanás está detrás de todos esos judíos que muchos son hijos de Dios pero están enlazados. El micrófono. Claro, y es más, en ese enlace que tiene Satanás con ellos, siendo creyente, interpretan mal. O sea, y hay una verdad ahí, en Caifás, en Juan 11, porque es una verdad. Y sucedió tal como él lo profetizó, con ese sentido y demás. Pero él, enlazado por Satanás, creía otra cosa. Como que muerto el perro se acabó la rabia. Está contribuyendo a que se cumpla el propósito de Dios en esa herida en el calcañar. Pero eso es lo que él profetizó ahí. Él realmente creyó eso. Creía que era para salvación de todos. No. Esa es la interpretación de Dios, porque está separado de la comunión con Dios. Está perfecto, eso es lo que yo pensaba, está bien. No es que él dijo eso porque tenía que era un creyente y una comunión. No, ahí estaba enlazado directamente por Satanás. Y eso era una verdad, solamente que él no la entendía, porque no tiene revelación estando bajo la ley. Bien. Ahora, volviendo a Mateo, cuando la otra parte, que eran otros, que le dijeron, Señor, ¿cuándo fue que te vimos enfermo? ¿Cuándo fue que te vimos a visitar? ¿Cuándo fue que...? O sea, que no estaban ni conscientes, ellos estaban viviendo. No era que estaban ellos, ay, hice esto para el Señor y le estoy sirviendo así. No estaban ni conscientes de eso. Porque el Señor le contesta, dice, cuando dijeron ellos, preguntaron, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo lo estábamos haciendo al Señor? Y después el Señor contesta, dice, cuando se lo hiciste al menor de esto, me lo estaban haciendo a mí. Pero ellos no estaban conscientes de eso. Ellos lo que estaban viviendo, creyendo, y el justo era el que estaba obrando eso por medio de ellos, por el Espíritu Santo, ¿no? Así mismo. Por eso no creo que es algo que estoy consciente. Ay, estoy creyendo. Ay, hoy no estoy creyendo. Ay, déjame si voy a permanecer. Creo que es algo, si entro ahí, me siento que estoy en la ley también, porque ya estoy con una sed. Y cuando leímos en Juan 15, permanecer. Y el que hace ser, es más, él dice, aparte de mí no puedo hacer nada. Y ahí es un ser, es tal ser y él es que hace, pero caminando. ¿Qué piensan? Tal cual. Bien, hermoso, Robert. Así es. Pienso que es así. Cuando él hace su obra, nos hace partícipe, pero no nos damos cuenta que es la obra de él. Pero tenemos las bendiciones de esa obra. Es algo hermoso, divino, no nos damos cuenta. Ahora, la palabra nos participa, no nos hace partícipe. Porque la palabra se puede malinterpretar, como que yo participo en algo, no. Él me participa a mí, qué diferente. Totalmente. Sí. Y va, creo yo, que va con lo que Dios nos está enseñando, que es lo que quiere que lo conozcan y lo entiendan.
O sea, ahora tenemos un conocimiento en cual puedo ahora conocer que esto es obra de Dios. Esto lo está haciendo Dios, Claro. porque es obra de Él. Y nos está dando, nos está haciendo partícipe de un conocimiento de Él, de la mente de Él, en cual podemos ver esas maravillas. O la veo como una, ¿cuál es la palabra? Maravillas, una plaga, o lo veo como una plaga, o lo veo como algo, qué horror, esto no, es terrible, o lo veo como una maravilla, aunque me digo eso al principio, pero con ese conocimiento, no, espérate, esto es una maravilla. El mundo dice que esto es terrible, pero Dios dice que esto es una maravilla. Entonces, quiero conocerlo así, porque creo que ahí está la libertad verdadera y el reposo en cual puedo reposar y descansar, pase lo que pase. Ahora, eso perfecto, es hermoso y lo entendemos y así se está dando a conocer él. ¿Cómo llegamos hasta acá, no? Porque era una pregunta, ¿cómo uno, si tiene dentro de ese libre albedrío, la decisión por ejemplo, ante una tentación que es para la humanidad, ¿no es cierto? Si yo puedo decidir algo ante esa tentación, sé que el espíritu lo soporta, ¿no? Pero la tentación está ahí. Que en esta decisión mía, creo que tengo una decisión en esto, de pecar, de ir en contra y estar bajo la ley. Aunque no me dé cuenta, pero hay algo... La cosa es que lo damos cuenta, Gustavo. Una pregunta. Y Dios provee la salida. Hay un escape que Dios provee, hay una salida que podemos caminar, pero eso por decisión. Yo puedo decir, no quiero entrar. Bueno, listo. Y reconocer que estoy... Una pregunta. Hay una decisión autónoma. Sigan. No, preguntar. Pregunta por qué. A ver. Hay una decisión autónoma dada por Dios. Una decisión autónoma dada por Dios y es autónoma. Por eso te digo. Pero si es dada por Dios no es autónoma. ¿Cómo así? No entiendo. Claro, que la decisión ¿es la decisión de esa criatura o es participativa esa decisión? La decisión sola, estoy hablando yo. La decisión de creerle a Dios solamente la tiene uno. Es Él. Él toma esa decisión. Cuando la toma claro, por eso te digo participar. Porque Él la está tomando. Y reconozco que es Él que la está tomando. Si creo que soy yo, entonces ahí estoy donde, no sé, tengo que seguir. Pecado. Claro, tengo que, ahí no tiene Dios, pero cuando tomo esa decisión, no soy yo, es Él. Es que todo es participativo porque hay una fusión espiritual. Claro. Pero perdón, pero cuando me desvío, sí soy yo. Esa decisión sí es mía. ¿Sí o no? Claro. O sea, cuando yo decido salirme, ahí sí decido yo. Cuando la decisión de la permanencia es de ese que está dentro de mí, indudablemente. ¿No es participativa también en la ley del mal? Y en la ley de la ley que castiga ese mal, porque hay un pecado. Entonces ahí ya ahí caes a la ley, la cual te castiga la ley del pecado. O sea, te participa la ley,
te participa la ley del mal, o sea, es participativa por Dios de todas formas siempre. Es que no. ¿Cuál ley del mal? La ley del mal al cual Dios le habla. Porque no es la ley del bien y del mal. Nosotros tenemos la ley del bien y del mal. Podemos hacer el bien. Ajá. No, ahora siendo creyentes, estamos en la ley de la gracia, de la libertad. Pero si yo peco, caigo de nuevo a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del bien y del mal. Ok, y cuando caes, ¿qué pasa? Te participa también. ¿Quién te participa? No. Cuando caes a la ley, ¿sí? Jesús, Cristo, ¿sí? Es el que te saca de ahí, porque tú estás dormido. Es el Dios que te lleva de vuelta a la comunión. Pero uno está consciente que estoy dormido. O sea, uno está diciendo, no tengo comunión con Dios porque me estoy tomando mis propias decisiones con un asunto, lo que sea, o un tema, y lo estoy tomando a mi manera. Y sé, o sea, que no es que estoy dormido, como creyente, no estoy consciente de que Dios me rescate. Hay una conciencia ahí que está ocurriendo, que yo estoy tomando decisiones, que le estoy creyendo o no le estoy creyendo. Y en no creerle, quiero reconocer eso en mí, que no le estoy conociendo, Luis, estoy creyendo. Y eso es la gracia de Dios que me es pero yo creo que no me puedo dar cuenta de si estoy creyendo o no estoy creyendo. ¿Pecar no te das cuenta? ¿Y peco no te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, te das cuenta. Pero de una decisión de ir en contra de Dios. Ahí está la decisión. No es hacer eso, es ir en contra de Dios. Y como creyentes yo creo que sí nos damos cuenta. Bueno, sí lo veo. Pero bueno, no sé. No hablo más. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Segundo, Timoteo. Sí, 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios lo concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí lo dice todo. Ahí está. Que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumiso a su voluntad. Pero ¿quién es esa? Entonces no nos damos cuenta. Bueno, Dios te hace dar cuenta. Cuando peco. Nosotros por sí solos no nos damos cuenta si no interviene Dios, pienso. Claro, ¿Cómo es? Yo en mi vida personal, yo me doy cuenta. Pero no vos, Robert, es Dios el que te da el darte cuenta, el ponerte de acuerdo. Porque al darte cuenta, ponerte de acuerdo. Sí, pero lo que leímos ahí en el 24 lo dice todo. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Yo puedo ser contencioso. Pero, a ver. Sí, seguí. Sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea, saber cómo callarme cuando tengo que callarme,
Pero esa descripción no es Pero nuestra, eso de no la lo humanidad, podemos es justo. hacer, no lo No, podemos ese no es hacer el- nosotros. Ese no soy yo. Yo no soy esa El siervo, persona. el siervo. Es el siervo. Es el siervo, ese es el siervo. Pero hablando Es bajo Cristo. bajo la ley, dice el siervo del Señor, estamos hablando, sabemos que es el Dios, el justo, pero el viendo en la humanidad, dice que no debe de ser contencioso, sino amar. O sea, se ¿Ah? manifiesta por la humanidad. No, pero es que De luz. manifiesta, reconozco que no soy yo, ese es el justo, que puede ser eso, no soy yo. Es el justo y me alineo, o sea que, ¿cómo me alineo? Bueno, me quedo callado y le digo, Señor, tú dices, tú eres el uno que puede ser amable, pero lo que tengo adentro es un poquito de venganza o un poquito de decir lo que quiero decir para, o sea, eso es lo que está ahí. Y dice, para Pero esa humanidad, lo- eso es hipocresía. No, Si yo estoy con bronca adentro y hago una sonrisa, es hipocresía. no, ahí no hay, digamos, en el creyente no hay esa reflexión, no existe porque ya cuando ahí ya está el creyente en pecado y está describiendo es el trabajo de ese justo y describiendo los atributos de él para sacar que no es de la humanidad, es él que es apto para enseñar, sufrido, dice que con mansedumbre corrija al que se opone, y el que se opone, pues, es ese creyente que está en la ley. Ya se convierte en un enemigo de Dios ahí. Y luego le deja a la voluntad de Dios por si quizá. El creyente tomó la decisión de salirse de la comunión y el regreso es voluntad de Dios. Por si quizás Dios le concede ese arrepentimiento, o sea, no para salvación, sino para regresar a la verdad, porque está extraviado de la verdad, en el error del camino y ya no tiene vida y escape del lazo. Pero esa es la obra de ellos. Ahí el enfoque es completamente en ellos porque Lot no cayó en la cuenta después de que hizo ese milagro de que los encegueció a todos. ¿Cómo así? Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Y yo cómo estoy ahí? ¿Por qué no quiere salir de ahí? Pero Dios nos lo enseña con lo físico también. O sea que cuando veo un creyente que le está creyendo, y no podemos ver esos atributos de Dios sabiendo que es el justo y se está manifestando en ver a alguien ¿Por que lo físico? por lo físico. ¿Pero cómo? No. Yo pienso que nosotros no podemos hacer eso. No. Pienso. No, porque es que la humanidad no tiene la capacidad de... Sí, porque uno puede ver muchos creyentes que son piadosos, que van al culto, que tienen una vida, digamos, muy bonita, buenos papás, buenos ciudadanos. Sería un mundo perfecto. Absolutamente, hay muchos no creyentes que son mejores que nosotros los creyentes. Así es. Y ahí está en la ley, ahí no tiene la capacidad de reflexión ni de regresar, no puede, está separado. Sí. Y si está separado de esa comunión, entonces ¿cómo le llega el mensaje de Dios para regresarlo? Ya es una obra redentora de ese abogado que aboga ante el Padre, que ya pagó esos pecados, y el Padre es el que, por si quizá él, porque él es el que conoce lo profundo de nuestro corazón. Haya una confesión, y la confesión tiene que ser del mismo justo, porque o si no, no. Sí, porque dice la palabra que hasta nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, para enseñarnos que no hay nada bueno. No hay nada bueno en mi intención, porque dice la palabra que todas mis intenciones y motivos del corazón se inclina al mal.
Entonces, ¿Sí? refiriendo, no estoy hablando que alguien puede practicar eso. Sabemos, o yo sé que es el justo que practica eso. Pero como Dios nos está enseñando o sea, cuando veo un hombre de Dios o un hijo de Dios, y yo veo que estamos en la clase y él está siendo apto para enseñar y sabe manejar esa situación, yo puedo reconocer, es el justo que está manejando eso. Eso sí, ahí Eso es lo que podemos, claro, sí, pero que no lo reconozco yo, sino el justo que está dentro de mí. Es el que lo está reconociendo al otro que está, al otro justo que está allá, a ese hijo de Dios. Pero cuando no lo y me lo participa. Entonces me voy con ser o hipócrita o de ser dos caras, así como todo está bien, está perfecto, pero por dentro y después se habla después. Entonces, y lo conozco. Entonces, estoy reconociendo, wow, no, estoy fuera de la comunión, pero no es porque yo decidí. Fue una decisión, pero Dios me está enseñando cómo volver y permanecer en esa comunión. Pero me lo enseña con esos eventos, porque si yo no reconozco que lo estoy haciendo, entonces yo no tengo culpa, porque no estoy consciente. Es como alguien que hizo algo y no sabía por qué lo hizo. Yo sé por qué lo hice con otra intención, pero lo reconozco y después quiero volver a esa comunión con Dios. Pero ese reconocer eso no es obra humana, esa es de Dios, el que vos puedas reconocer eso. Eso es lo que pienso, no podemos reconocer, porque lo nuestro no sirve. Pero estamos hablando del justo, ya que estamos con un espíritu y tenemos la mente de Cristo, entonces puedo yo conocer eso y saber eso por él, no por mí. Me da el privilegio de hacerme partícipe, pero sabiendo que ese pensamiento es de él. En comunión, solamente en comunión. De otra manera. Es de él, son de él. Y es maravilloso. Yo lo veo algo pero qué interesante que en comunión, porque si es en comunión, para que veas, en esa desalineación, en esa caída o en esa ley, es Dios que te despierte y te da ese reconocimiento. Y ya es él, ya estás en comunión. O sea, ya. De otra manera, no. Esa revelación en esa situación es de él. Exacto. Claro. Aunque yo haya contestado. Es de él nada más. Humanidad. Pero si viene ese reconocimiento de que lo que la palabra dice es él. Y otra cosa que siempre creemos, ve como yo en ese momento y todo, siempre vuelve uno al yo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y de Adán, antes de la caída, ya no era Adán y Dios, era Dios. Y se disfrutaba ese Adán, nada más. Y así somos nosotros, no es que son un yo, hay un yo, no hay un yo. Hay uno con Dios. Es que cosa increíble eso. Así es, tal cual. Hermoso. Bueno, ¿en qué quedó? Estuvo lindo el relax de hoy, ¿eh? Gustavo, entonces, ¿en qué quedó? Relajado. Yo creo que es sumamente importante porque yo he estado en la iglesia por muchos años y yo he jugado el papel de hipócrita cuando me convenía y cuando no me conviene, no, pero cuando me conviene o el sarcástico, y yo sé jugar ese papel y lo reconozco. Entonces, cuando estoy siendo malvado así por dentro, en secreto, que nadie lo sabe, pero me sonrío, entonces reconozco eso. Ese era el punto mío. Sabiendo que el justo, el que puede ser el único apto para enseñar. O sea, aunque yo lo estoy enseñando, pero reconociendo que es el justo, no soy yo, es el justo que está enseñando ahí.
y soy Claro. independiente. Y eso es maravilloso. Esto es hermoso. Bueno, en conclusión, no entendemos y no sabemos si no estamos, si no está Dios, o sea, si no está el justo, o sea, nada es de nosotros. Con esto que quiere decir, nada es de nosotros. Correcto. No porque yo hice, porque yo hago, porque me doy cuenta, porque no me doy cuenta. Nada, no existimos. Muy bien, Dorita. Qué bueno, qué bueno. Me gusta ese comentario y yo quiero añadir que me siento de verdad que muy complacido. Me gusta mucho la dinámica pues de hoy y del grupo en general. Este estudio, pues yo siempre, yo además de esta clase de hoy, tomo otras dos, pero esta es como diferente a las otras porque, no sé, desde un principio ha sido como más participativa durante el desarrollo de la misma clase. Y me gusta mucho, me encanta, pues la dinámica. Me No, alegro. no diciendo que las otras no me gustan, desde luego que no. No, Me encantan, pero entendemos, me gusta entendemos. la dinámica de esta, bueno. Y una Hermoso. cosa que también, pues, además de todo eso que acaban de manifestar, que me identifico totalmente, hay una cosa que hoy me mostró Dios y que me resalta, que para Él mostrarme a mí y enseñarme la historia de Él y de su Hijo, no solamente es a través de los creyentes, es a través de los que están en la ley y a través de los que no se han convertido. Pues ahí está Caifás, por ejemplo. Pues yo muchas veces me preguntaba, por ejemplo, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué este lo vende por las monedas, este Judas lo vende por las monedas? Y después me enseña Dios que ese es el plan de Dios. Y Dios tenía diseñado que era Judas quien lo iba a vender. Y que Pedro también, su discípulo amado, también lo iba a negar. Y un profeta, también dice, no, es que hay que matarlo. Entonces, hoy me ratifica Dios que Él también para enseñarme a mí y para que yo aprenda de esa historia de Él, utiliza no solamente creyentes. Y lo último es que me encanta hoy estar en esta clase, le doy gracias a Dios y te agradezco mucho a ti, Jairito, y un abrazo para todos ustedes, de verdad. Me siento muy Gracias. Hermoso, Gracias. hermoso. Pero la clase Y- no terminó todavía, recién No, empieza. pero de las verdades que salieron a través de las preguntas y de la interacción que hizo cada uno, fueron hermosas. A mí se me aclararon un montón de dudas que tenía y quién fue Dios Claro. que metió este debate y que Sí. hizo estas preguntas. No fui yo, ¿entendés? Ahí está el espíritu haciendo la obra y es hermoso. Y fíjate qué feliz que estamos todos conociendo la verdad. Claro, tal Porque cual. yo creo que a cada uno, Ah. Dios hoy, con las preguntas que hizo, con la respuesta que recibió, le reveló algo a cada uno. No lo mismo, distinto, pero de a todos distinta manera, ¿eh? lo que nos reveló fue hermoso. Ajá. Hermoso, sí. Hermoso. A mí, como yo estoy igual que Fercho, estoy así de loco, contento por todo, ¿no? Por lo que De se verdad, dijo, cómo de se verdad. dijo, lo que todo. Y de la interacción que hubo. Hermoso. Yo también, Sí, porque señor. a mí me dio una sensación hermosa, lo sentí en mí, y totalmente distinta, cada uno nos dio una revelación distinta, pero nos damos cuenta que en realidad no somos nada, todo lo está manifestando y haciendo él, nada más. Es una belleza. Hermoso. Familia, Jairito quedó duro. Calladito, dijo. Hermoso. familia, o Lucy.
Nosotros pasamos, gracias. Yo también paso. Gracias a todos. Bueno. Robert ya. Cristian. Sí, qué cosa. A mí me mostró hoy que es todo él. Y es una maravilla. O sea, es algo impresionante saber que es todo él. Y yo lo estoy experimentando como humano, que él me lo participa. Pero es todo él. Y ahí, eso. Así es. Robert. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Pero sigo con lo que estoy pensando, porque el hacer desde él y de ellos, y este conocimiento que Dios me regaló es algo único, único. Nunca lo conocí en esa forma. Y estoy hablando de los últimos 6 meses, un año. Y es maravilloso en ver la acción de ellos. Y lo que me refiero, Dios me va a tener que ayudar y enseñar, porque, como dije, ha vivido muchos años en la iglesia y ha jugado el papel. ¿Sabes? El Nuevo Testamento habla de ámense de verdad con todo el corazón, no sean falsos, no sean esto. Entonces, esa humanidad, uno se adapta donde nadie se conoce muy bien, pero está todo bien, está todo perfecto. Y yo he vivido por años. Y no digo que lo hicieran con malas intenciones, lo hicieron con buenas intenciones. Era hermoso. La vida y Jairo lo sabe, Cristo lo sabe, la iglesia donde íbamos, que decimos, era más feliz, cuando era feliz en ese tiempo. Y reímos. Era algo hermoso estar con los creyentes, pero ha visto tantas cosas en esa experiencia donde yo sé lo que es ser falso, yo sé lo que es hacer hipócrita. Pongo esas palabras así porque es lo que el mundo es, ¿no? El mundo vive así. Entonces, qué lindo en ver a alguien o en Dios, viendo a Dios que nos está enseñando sus atributos, que me está enseñando a mí sus atributos. O sea que Él es el fiel y yo no. Él es el amoroso y yo no. Y cuando miro para afuera, de adentro de mí y miro afuera, ahí cuando veo la verdad y veo la verdad de Dios y ver esos atributos y me da esperanza, me da fortaleza, me da un descanso en saber que son ellos. No es que estoy tratando de ser más así, no, pero son decisiones que yo tomo para ir en contra de Dios o para ir con Dios o creyéndole a Dios. Son las decisiones que yo estoy tomando en base a lo que Dios me está enseñando con conocimiento que son ellos y es Él que hace y Él es que decide. Y es maravilloso. Eso lo que, o sea, cuando leímos lo de José, de Jacob, de la familia esa, 20 años. Yo no quiero estar 20 años en la ley así, todo el tiempo y con miedo, igual que el mundo. Ay, qué horror. Y con miedo acá y con miedo allá y incertidumbre y con las luchas. No quiero estar así, quiero conocerlo, porque es maravilloso. Es lo que Dios, es lo que estoy viendo, es maravilloso, es digno de conocerlo. Y uno participa. Hermoso. Totalmente de acuerdo todo, gracias a Dios. Yo, por ejemplo, anoche estaba acá sentada tranquilamente
Y bueno, se terminó el programa y empezaron a hablar unos pastores. Y yo le dije anoche a Dios, gracias Diosito por darme entendimiento, que pueda ver, gracias a vos, que estás en mí, cuando la gente, como diciendo, habla al pedo. Porque empezaron diciendo para enseñar, bueno, que va a abundar la plata, que seguro que te han hecho un daño, todas cosas que no existen en la Biblia. O sea, esos son los que hablan falso Los profeta. falsos como profetas. decimos. Algo que me dio tanto asco, así realmente, que lo cambié. Y dije, qué barbaridad, ¿no? Cómo confunden. ¿Por qué la gente cae? Porque la gente está, como dijo Robert, en un momento mal, y bueno, y hay algunos que lógico, por supuesto que Dios va a intervenir y los va a buscar y va a tratar de salvarlos, pero lo que es el ser humano, un asco realmente. Y otra cosa que tengo, la lucha acá mismo, en mi propia casa, porque lamentablemente mi marido es una persona que vive con miedo, vive temeroso de todo, perseguido de todo. Anoche, por ejemplo, llegó esta mañana y dice, no sé qué me pasa, no puedo dormir, tengo miedo. Le digo, pero cuando estuviste tan mal que te estabas por morir, porque estuvo en terapia intensiva y te estuvo por morir, ya se moría, pues los médicos dijeron que se moría. Entonces Cristian me dijo, no, vos andá con él, y me dio la palabra, y bueno, Dios me puso palabras hasta que él aceptó al Señor. Pero, por ejemplo, yo estoy estudiando y él se aleja, o sea, todavía él está alejado, y eso es, qué feo vivir así, en tensión, con miedo, con angustia, porque no es vivir. Entonces eso, todas las veces que estudio y todo, Dios me da más entendimiento y más tranquilidad y más paz. Bueno, eso lo quería comunicar nada más. ¡Wow! Lo que yo siento, ¿no? Lo que Dios me hace sentir. Mucho. Es increíble. Porque yo tengo una paz que le digo a Dios, gracias, Diosito, porque me levanto feliz, me acuesto feliz, no tengo drama, no tengo miedo. Nada, pero ¿qué es mío eso? No es mío, nada es mío. Es todo de Dios. Así que gracias, Dios bendito. Muy bonito eso, hermoso eso. Muy bonito, Dorita, qué bacano. Especial, es así. Especial. ¿Qué decir después de lo que dijo mi madre? Calladita. Así es. Claro, quería expresarme porque es lo que yo estoy sintiendo, nada más. Perfecto. ¿No? Eso no lo dijo. Y es lindo compartirlo. Dios está hablando ahí también. Sí, claro, es lindo compartirlo, porque somos una familia, porque estamos unidos, y bueno, y esas sensaciones es linda descargarla y decir lo que uno siente, ¿no? Lo que yo estoy viendo y pasando, por ejemplo. Pero siempre es más la paz. Bueno, yo nunca estoy mal, o sea, no sé. Soy feliz. Qué bueno. Qué hermoso. Así es. Bueno, gracias a Dios. Amén. Chao, Jairo, un besito. El domingo. Chao. Esté muy bien. Gracias, lo mismo. El domingo voy a hacer la tarea. Chao todos. Hasta luego. Todos. Chao. Gracias. Cristian, gracias, hermano. Gracias, Cristian. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Salgo.